Eh, Les invito, hermanos, a continuar hoy en la carta a los Colosenses. Estamos en el capítulo 2 y les recuerdo, en esta parte de la carta Pablo está expresando, voy a usar una palabra que quizás no es muy exacta, está expresando su preocupación, o podríamos decir también se está ocupando de recordarles a los creyentes que tienen que permanecer firmes, fundados en la fe y la esperanza del Evangelio, así como se les predicó. Y voy a referirme a un versículo que ya consideramos antes, porque esto es una unidad, ¿verdad?, temática. Y en el capítulo 1, versículo 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces ahí habla del permanecer fundados, sin moveros de la esperanza. Y en el capítulo 2, versículo 4, también ya consideramos este versículo, dice: y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Seguimos leyendo ahora los versículos 6 y 7 del capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto es, hermanos, lo que se espera de alguien que se convirtió a Cristo, que alguien que nació de nuevo, que es que ande, que camine, que andad en Él, dice. Porque resulta que recibir a Cristo por medio de la fe, convertirse en cristiano, que es algo que sucede un día nacimos de nuevo. Cuando oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creímos, nos convertimos a Cristo. Pero ese, hermanos, no es el final de la carrera. Ese es el comienzo. No es que ahí ya estamos satisfechos y ya podemos recibir nuestra corona o nuestro galardón. Ahí comenzamos a correr la carrera. Ahí, por eso es que aquí se habla de andar en Él. Yo no sé si alguien tendrá, creo que difícilmente alguien tendrá una estadística certera para decir, bueno, tal porcentaje de los que alguna vez manifestaron creer en Cristo permanecen en el camino. No creo que alguien pueda decir eso. El que sí sabemos, ya también esta mañana estábamos hablando un poquito de eso, el que conoce el corazón de cada uno es el Señor. El Señor conoce el corazón, y dice la palabra de Dios, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Sí? También en el Evangelio de Juan dice un versículo que yo suelo mencionar muy seguido, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco, dice el Señor. El Señor conoce. Nadie puede engañar al Señor. Pero hay muchas personas que alguna vez hicieron una confesión de fe, lo que se dice, tomaron decisión por Cristo, hicieron una oración, pero no es que todos ellos, y creo que está lejos de que sean todos ellos los que permanecen en el camino. Muchos solamente fue esa vez, otros quizá avanzaron un poquito, algunos tal vez se bautizaron, y muchos avanzaron más también, ¿verdad? Muchos ministraron en la iglesia aquí mismo,
hubieron entre nosotros personas que servían en el equipo de alabanza, por ejemplo. Y hoy, ¿dónde están? Están lejos. No digo que están en otra congregación, ojalá fuera así, ¿verdad? Ojalá estén en otra congregación cristiana, donde se enseña, se predica el Evangelio, pero muchos están realmente alejados. Hubieron personas que ministraron, que fueron conocidas y se apartaron, algunos más temprano y otros más tarde, ya no corrieron más, se bajaron del carro o de la carrera. En las campañas evangelísticas es muy común que se hace un llamado, ¿verdad? ¿Quiénes quieren recibir a Cristo? Se dice, ¿verdad? Quien más, quien menos estuvo, conoce lo que es eso. Yo no suelo ser muy amigo de llevar registros, hermanos, registros escritos, pero se hace eso. Y se dice, para mí es un poco temerario hacer eso que se hace, y es una práctica. Se hacen las campañas evangelísticas y se lleva un registro y después dice la organización o dice el vocero, recibieron a Cristo tantas personas, dice, ¿verdad? Se convirtieron a Cristo tantas personas, dice, ¿verdad? Tal número de personas. Y yo no soy amigo de eso porque yo no sé. El Señor es el que conoce a los que son suyos. El Señor dice en el Evangelio, nosotros encontramos que Él dice que muchos creían, pero Jesucristo mismo dice que no se fiaba de ellos. ¿Sí? Porque Jesús conoce el corazón. Y claro, algunos dirán, sí, pero en el libro de los Hechos, por ejemplo, dice después de la primera predicación de Pablo, que aquel día se añadieron como 3,000, dice, ¿verdad? Sí, pero ¿quién dice eso? El Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. Y yo no soy quien para decir quién se convirtió y quién no se convirtió. Con el tiempo, las evidencias de eso van saliendo a la luz claramente, ¿sí? Porque los que son hijos de Dios, los que son de Cristo, tienen el Espíritu, y los que tienen el Espíritu andan por el Espíritu, ¿sí? No sin yerros, no sin fallas. Claro, todos tenemos nuestras fallas, todos tenemos nuestros tropiezos, algunos van más rápido, otros van más lento, pero todos vamos caminando. Y la exhortación de la palabra de Dios es precisamente esa, en lo que hoy nos estamos fijando, es que así como le recibimos, así tenemos que andar en Él, dice. ¿Cuántos de aquellos que, incluso la hermana suele mencionar aquí, la hermana Agustina suele mencionar a muchas personas que vinieron, algunas hablando de este lugar nomás, ¿sí? Hablando de esta iglesia local, vinieron en otro tiempo, se bautizaron aquí y hoy no están, ¿sí? No están más. Como les decía, ojalá estén en otras congregaciones, pero muchos están tan lejos en ninguna congregación y sobre todo lejos del Señor, realmente lejos. En estos versículos, como en muchos otros en las Escrituras, tenemos la exhortación a permanecer en el camino, a andar en él. Y está dicho de una manera bastante sencilla, ¿sí? Así como hemos escuchado. Dice, de la manera que recibieron ustedes al Señor, anden en él. Sigan, continúen. No hay que quedarse en el camino. Prosigan. ¿Y cómo? Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados. Así como habéis sido enseñados. Si podemos usar, y la Escritura usa, ¿verdad?, la figura de un edificio, ¿sí? Un edificio de lo más común, de lo más sencillo, quien más, quien menos habrá observado. Yo cuando pienso en esto, pienso particularmente en la casa en la que nosotros vivimos, ¿verdad? La casa que el Señor nos permitió por su gracia también edificar. Y
lo primero que se plantó fue el cimiento, ¿verdad? Se planta el cimiento, un cimiento bien firme. Y después, ¿qué pasa? No se queda ahí, ¿verdad? Porque nadie vive en un cimiento, ¿verdad? ¿Qué se hace después? Y se edifica sobre ese cimiento. Sobre el cimiento se hace algo que se llama nivelación. ¿Conocen, verdad? Vemos esas hileras de ladrillos, así que algunos tienen poquitito y otros tienen más, ¿verdad? ¿Por qué eso? Qué extraño parece, ¿verdad? Algunos tienen un poquitito nomás y después otros parece que tienen más hileras de ladrillos. Y bueno, eso es para nivelar, ¿verdad? Para hacer todo, o si no vamos a vivir en una casa así chueca, ¿verdad? Inclinada. Bueno, entonces se tiene que nivelar y después de eso se le pinta así con una cosa negra, ¿sí? Se hace lo que se llama aislación, ¿verdad? Para que la humedad no suba por las paredes. Todo eso se hace después que está el cimiento y después se van levantando las paredes y después en un momento cuando llega a cierta altura ya hay que poner los marcos de las puertas, porque no puedes romper otra vez para poner, tenés que poner ya a medida que va haciendo, y los marcos de las ventanas, así. Y después llega a una altura y hay una celebración porque por fin llegó y se puso el techo, ¿verdad? Y la gente ya festeja luego ahí, se suele hacer eso, ¿verdad? Ya se inaugura luego ahí cuando se hizo el techo recién, ¿verdad? Está pelado todavía todo ahí, pero ya estamos muy contentos porque ya se hizo el techo, ¿sí? Y así continuamos. ¿Terminó ya ahí? No, no terminó todavía. Hay muchas otras cosas que seguir poniendo. Hay que hacer la instalación eléctrica, la plomería. Después hay que poner el piso, hay que revocar, hay que pintar. Un montón de cosas que faltan todavía en la casa. Y más si es que vamos a hablar de un edificio de mayor altura, ¿sí? Así que siempre hay para continuar el trabajo. Entonces la palabra de Dios nos dice la base, el fundamento que es Cristo ya está puesto. Ahora cada uno mire cómo sobreedifica, dice. Cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Hay otra figura que es la que vemos aquí. No sé si es mejor la figura, pero es la que aquí tenemos. Y también es muy, muy elocuente, muy ilustrativa, que es el camino. El camino. Por eso dice, andad en él. A la iglesia, ustedes seguramente que se acuerdan, en el libro de los Hechos, si quieren mirar Hechos capítulo 9, versículo 2, antes que a la iglesia se le llegara a llamar, a los hermanos se les llamaba cristianos, se les llamó en Antioquía, ¿verdad? Pero antes de llamarles cristianos, se referían a ellos como el camino. El camino. Pablo dice, yo perseguía a los del camino, dice. Ahí en Hechos capítulo 9. ¿Por qué es el camino? ¿A quién más se le llama el camino en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Cristo. Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo mismo es el camino y vivir en Cristo es permanecer en Él, permanecer en el camino. Entonces, permanecer en Él es andar en Él. Y aquí es clave esto que leímos, dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Ya sabemos que la fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como cada hijo de Dios llegó a ser hijo. Así es como llegamos a ser hijos de Dios. Habiendo oído el evangelio, la palabra de verdad y habiendo creído. Esto es, hermanos, exactamente igual. Yo subrayo esto porque me gustaría mucho que todos pudiéramos tener claro esto. Tener fe, llegar a tener fe, se dice también la palabra de Dios que es obedecer a la fe. Podemos mirar algunos ejemplos. Si quieren mirar ahí en Romanos 16 y 26, por ejemplo,
En Romanos 10, 16, 26 se habla de obedecer, obedecer a la fe. No es simplemente un asentimiento mental o intelectual, es responder a un llamado que hace el Señor. Así como Jesús mismo comenzó su ministerio, dice en el Evangelio de Marcos, comenzó con estas palabras diciendo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es un mandato, es un mandato. En otro lugar en el Nuevo Testamento, en 2 Tesalonicenses 1:8, también habla de obedecer al Evangelio. Y así que siempre, hermanos, sin excepción, me atrevo a decir eso, ¿verdad? Cuando se habla de fe, se habla también de obediencia, porque si nosotros creemos a alguien, vamos a seguir su indicación, ¿verdad? Así es. Yo no puedo decir, yo le creo al Señor, pero no le voy a hacer caso en su consejo, no le voy a hacer caso en su... No, el pecado viene siempre por desobediencia, por dejar de creer. Desde Adán ya fue así, ¿sí? Porque Dios les había dicho, Dios le dijo a Adán, mira, podés comer de todos los árboles, del fruto de todos los árboles del huerto, pero de este árbol no vas a comer. Del fruto de ese árbol no vas a comer. Pero después viene el engañador y le engaña a Eva y le dice, no es cierto, no es así como Dios te dijo. Y entonces ellos dejaron de creerle a Dios y desobedecieron, ¿verdad? ¿Por qué se desobedece? Porque dejamos de creer. ¿Sí? Así es. Y así es en nuestra conducta diaria también, hermanos. Porque en las ofertas de pecado, tantas ofertas muy seductoras del pecado que hay, porque las ofertas del pecado son seductoras, ¿verdad? Todas son atractivas, porque si no fuesen atractivas, entonces, como nos suele recordar acá el hermano también, entonces nadie caería en el pecado, ¿verdad? Caemos porque son atractivas. Y caemos porque dejamos de creer que es mejor obedecer al Señor, que obedecer al Señor tiene mayor recompensa. Entonces decidimos tomar muchas veces, vender nuestra bendición, así como Esaú vendió la bendición de su primogenitura por un plato de lentejas, ¿sí? Por un placer momentáneo, por una satisfacción carnal momentánea, y ahí echamos a perder y perdemos las bendiciones que el Señor nos prometió, ¿sí? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así como llegamos a ser hijos de Dios habiendo creído. Y no solamente el Señor nos llama a creer en el Evangelio, a tener fe en el Evangelio, sino a vivir por el Evangelio, ¿verdad? Ustedes conocen esa expresión, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La fe no es una llave para entrar, es para permanecer, es para vivir. La fe es para vivir. Vivir por la fe es así como al comienzo. Y aquí dice, como le habéis recibido, andad en él. Obedecimos al llamado para creer en el Evangelio, y por eso hay una palabra que también nosotros queremos ser muy amables, ¿verdad? No queremos ser atropellados, muchas veces no queremos ofenderle a la gente, porque la gente dice, tenés que respetar, ¿verdad? Tenés que respetar la creencia de cada uno. Hay que respetar cada uno con lo que cree, y tenemos que dejarle así. Hermanos, eso no es lo que el Señor mandó. Porque si el Señor hubiese respetado la creencia de cada uno, estamos todos fritos, ¿sí? El Señor no respeta la creencia de cada uno. No, el Señor quiere que creamos en la verdad y en el que es el verdadero,
Por eso vayan y prediquen. El Señor no le dijo a sus discípulos, vayan y pregunten si creen en algo, en alguna religión, y a los que no creen en nada, predíquenle. No. Tenemos que predicar el Evangelio para salvar del error y de sus consecuencias, de los caminos de muerte, para que lleguen a conocer al que es la vida. En el Salmo 23, 2, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas. ¿Ven? Ahí habla de un camino, son sendas. Si como oveja de nuestro buen pastor nos apartamos, como tantas veces sucede, vienen esos acerca de los que precisamente aquí en Colosenses se nos advierte, los que engañan con palabras persuasivas, por medio de filosofías, huecas sutilezas, no según Cristo, sino conforme al mundo. El versículo 9, Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que de Dios podemos conocer y toda la relación que podemos tener con Dios es, hermanos, en Cristo, por medio de Cristo y en Él. En el versículo 10 dice, nosotros estamos completos en Él. Todo el plan redentor de Dios se cumple en Cristo, toda nuestra justicia está en Él. Todo lo que en las ceremonias, rituales que Dios había ordenado eran prefiguraciones de Cristo. Aquí en este pasaje dice que todo era sombra de lo que había de venir, ¿sí? Las ceremonias sin Cristo, Dios aborrece. Hoy día que ya el que es el verdadero vino, ¿sí? Entonces aquellas cosas que eran sombra ya no necesitamos hacer, hermanos. Nuestra confianza tiene que estar en el verdadero. Una vez que se manifestó Cristo, ya todo está cumplido. Él es nuestra Pascua, es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso, hermanos, es tan importante, tan vital, que así como le hemos recibido, dice, así como le hemos recibido, andemos en él, arraigados, sobreedificados, ¿sí? Creciendo en él, confirmados en la fe, así como hemos sido enseñados, andando y con acciones de gracias, dice. Todo lo que se esperaba y se representaba en las ceremonias se realiza en él. Ahí dice también, en él fuisteis circuncidados, no en la circuncisión de la carne, sino despojándonos de la condición pecaminosa, quiere decir. La circuncisión también tenía una aplicación, un significado, un sentido, ¿sí? ¿Y qué era? Que la carne, nuestra condición natural pecaminosa, de esa tenemos que despojarnos. En él fuimos muertos, sepultados mediante la fe y resucitados a vida nueva. Eso es lo que expresamos en el bautismo. En él somos perdonados de todos nuestros pecados. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Imagínense, hermanos, la dimensión de la gracia de Dios. Para que nosotros podamos entender la
la dimensión de la gracia, necesitamos entender también cuál era nuestra circunstancia, cuál era nuestra condición, ¿sí? Nosotros estábamos, antes de conocer a Cristo, estábamos bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios, que no es una cuestión de un enojo así irracional así como nosotros nos enojamos muchas veces, ¿verdad? A veces sin razón o de una manera desmedida. ¿Saben que la palabra de Dios nos muestra que la ira de Dios es justa? ¿Sí? La ira de Dios es justa, porque Él es justicia y es el cimiento de su trono, ¿sí? Y nosotros estábamos bajo esa ira, pero Él nos libra de la ira, ¿sí? Nosotros hemos sido librados de la ira venidera. Éramos antes por naturaleza hijos de ira, pero Dios nos libra de eso. Eso hizo, y ese documento, el acta de los decretos que había contra nosotros por causa de nuestros pecados, Él quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él anuló esa acta. Esa acta decía, ese acta decía que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él anuló eso. Él dijo aquella palabra consumado es, que quiere decir la cuenta está completamente saldada. La cuenta se saldó en la cruz, hermanos. Todos nuestros pecados fueron perdonados en Él. Ahora, si realmente es así, el Señor nos conoce, porque conoce el Señor a los que son suyos, y el Señor nos manda ahora a andar en Él, ¿sí? Estamos en el camino, estamos en Cristo. Nosotros no llegamos a conocer al Señor para quedarnos ahí felices y contentos porque ya somos creyentes. No. Claro que nos ponemos felices y contentos, pero no estamos satisfechos. Ahora el Señor dice, bueno, vivan conforme a la vocación, conforme al llamamiento. Ahora Dios quiere hacernos crecer, que cada uno de nosotros sobreedifique. Así como le recibiste, como le obedeciste a su llamado a arrepentirte y creer, viví en obediencia, ¿sí? En obediencia a su santo nombre. Eso es, hermanos, el llamado, la exhortación, el mandato del Señor. Yo no sé si dije con suficiente claridad, pero la palabra de Dios es imperativa para los creyentes, hermanos. A veces en nuestra amabilidad le decimos a la gente que el Señor le está invitando, ¿verdad? Como si fuera a un cumpleaños o algo así. No es una invitación, es un mandato, hermanos. Incluso se dice así en el lenguaje eclesial, se dice, ahora fulano va a hacer la invitación, dice, ¿verdad? La invitación para recibir a Cristo. ¿Saben, hermanos? No hay ninguna invitación en la Biblia. Es un mandato. Es un mandato. Por eso es que venir a la fe es una cuestión de obediencia. Los que obedecen son salvos y los que no obedecen permanecen bajo la ira de Dios. Pero así también Dios quiere que los que son de Cristo, los que son del Evangelio, vivan de esa manera, siendo guiados por el buen pastor por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos por Jesucristo. Gracias por que Él nos guía por medio de su palabra por sendas de justicia, y porque podemos permanecer en Él, permaneciendo en el camino, permaneciendo en la senda, caminando en sus huellas, las cuales Él nos dejó, siguiendo sus pisadas. Nos dio el ejemplo de una vida santa, y así nosotros queremos andar, Señor. Eso tenemos en nuestro corazón por el Espíritu que hiciste morar en nosotros,
el cual nos anhela para ti, Señor. Gracias te damos por eso. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por las ofrendas. Gracias por esta familia, por esta iglesia local, Señor. Por tu iglesia constituida por los creyentes en todas partes. Y particularmente por esta, tu iglesia local, por este pequeño rebaño, testimonio de Cristo aquí en este lugar, Señor. Que podamos seguir siendo luz en medio de las tinieblas, en este lugar, en este barrio, Señor, en esta ciudad. En el nombre de Jesucristo. Amén.